Bueno, ahora vamos a llevarles la enseñanza de la palabra del Señor, esperando que en donde se encuentra puede tener un lapicero, una nota, ¿verdad? Para poder anotar algo y aprender juntos de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy precioso, las miserias de Noemí y la esperanza. La historia relata en el libro de Ruth. Toma lugar en el tiempo de los jueces, cuyo suceso se relata en el libro que lleva el mismo nombre. Si vemos el último versículo en el capítulo 20 de Jueces, usted lo puede leer detenidamente. Hay una característica bien particular de esta época. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. El pueblo no tenía rey que los dirigiera y enfocara en sus decisiones. Cada uno tomaba acciones y decisiones según les parecía. Es en medio de ese tiempo se relata los sucesos de la familia de un hombre llamado Elimelec. Vamos a ver ahí donde la lectura bíblica lo hemos leído. Ahí vamos a basarnos en nuestra enseñanza de esta tarde o noche, dependiendo el horario donde usted nos escucha. Y la palabra del Señor dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces de Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Imagínense quedarse sola, viuda, ¿verdad? Y el nombre de Elimelec significa Dios es rey, esperando que usted puede anotarlo si así lo desee. El nombre de Elimelec significa Dios es rey, lo cual es muy significativo para esta historia que ocurre en el tiempo en el que el pueblo no tiene un rey humano. Dios sigue siendo rey. Este hombre toma la decisión de irse de Israel debido a la hambruna y escoge los campos de Moab. Para conocer las implicaciones de esta decisión debemos recordar cuáles son los orígenes del pueblo moabita. Y vamos a leer también en el libro de Génesis 19, 34 al 37. La palabra del Señor dice: al día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entras tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. Imagínense, esta nación surgió del incesto planificado por la hija de Lot y fue caracterizada por la idolatría y la corrupción moral, especialmente por las mujeres seductoras. A estos campos Elimelec decide llevar a su familia para que sobrevivieran al hambre
que está ocurriendo en Israel. No sabemos cuánto tiempo después Elimelec muere. Y aquí comienza la miseria de Noemí. Queda viuda con 2 hijos en el campo de Moab, tierra ajena, y se queda con sus 2 hijos. Y el versículo 4 nos muestra la segunda miseria que vive Noemí. Sus hijos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y como ya vimos, no tiene la mejor reputación. Ahora viene a ser parte de la familia. Si recordamos la historia de Isaac, cómo Abraham procura que su esposa sea de la familia y no una extranjera. Podemos imaginar la impresión de Noemí ante suceso. Al pasar del tiempo ocurre otra tragedia que no sabemos ni cómo fue, pero dice que se mueren los 2 hijos y quedó ella sola en Moab. Eso sí que fue de verdad que nosotros no podemos tal vez entender, y si no hayamos pasado pruebas en la vida, pero si hemos pasado pruebas en la vida, podemos entender la situación si tratamos de ponernos nosotras los zapatos de Noemí. ¡Qué tristeza debía tener en el corazón! ¡Cuántas preguntas! ¡Qué incertidumbre! En este tiempo, una mujer viuda quedaba desprovista de cuidados de la provisión, haciendo más difícil su sustento. Al perder también ambos hijos, pierde a las personas o a los hijos que ella esperaba que iban a velar, cuidar de ella. Imagínense. No podemos comprender el gran dolor que tuvo esta mujer. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído de la tierra de Moab que el Señor había provisto a su pueblo dándoles alimento. Y dice el versículo 7, salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. En medio de esta tragedia, de esta situación, Noemí recibe noticias. Eso pasa a veces, eso ha pasado siempre, que después de la noticia mala que nosotros recibimos, también hay noticia buena. Entonces Noemí recibe esta noticia que el Señor le ha dado alimento a su pueblo y decide entonces retornar a Belén. Este camino podría tomarles unos 7 días o 10 días juntos a sus nueras, pero en un momento del viaje, Noemí les dice: vayan, regresen cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. En las palabras de Noemí vemos un cuidado particular
para con sus nueras, las cuales ya se han convertido en la familia, para que se regresen con su familia de origen. Y esta acción puede tener muchos motivos que no se mencionan en el libro, como por ejemplo la seguridad del camino, la provisión, el sustento para 3 viudas, el llegar a Belén con 2 moabitas, entre otros. Sin embargo, en sus palabras, Noemí nos presenta que a pesar del pacto de Dios era con el pueblo de Israel, su misericordia podía ser extendida a 2 extranjeras. Ellas están dispuestas a recibir esa misericordia al contestar que desean seguir a ella. Hermanas, el versículo 11 al 13, Noemí dice, levanta ahí el argumento más fuerte que tiene para que éstas se regresen a su familia, y les explica las costumbres del pariente redentor, en la cual el hermano o pariente más cercano del fallecido se hace cargo de la viuda y de proveerle una progenie que continúe con su familia, enfatizando las imposibilidades de que esto suceda y en lo injusto que sería para ellas. El versículo 13 dice, Noemí hace una declaración bien fuerte: la mano del Señor se ha levantado contra mí. Todas estas tragedias están pasando en el corazón y la mente de Noemí, y esta expresión, que muy bien humanamente puede ser de queja contra Dios, encierra además una verdad que está latente en Noemí. Dios tiene el control de todo lo que ocurre, aún en el dolor. Ella sigue refiriéndose a Dios como el Señor soberano. Ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y dice, Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Es muy pocas ocasiones escuchamos hablar de Orfa. Al estudiar esta historia podríamos pensar que esta no fue leal a su suegra por regresar a su casa. Sin embargo, la realidad es que tenía todo el derecho de regresar, y Noemí se lo estaba pidiendo. Incluso había bendecido su regreso, y sus lágrimas demuestran que había una relación fuerte entre ellas. La decisión de Orfa no fue en contra de Noemí, fue a favor de Noemí, de permanecer en su ciudad, en lo que le era familiar. Por otro lado, Ruth ni siquiera al ver considera la opción de dejar a Noemí. Expresa las palabras más conocidas de esta historia: no insistas que te deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Impresionante el compromiso que tiene Ruth
con Noemí. Estos versículos lo hemos visto usados en las bodas, pero nunca como este contexto no he visto una nuera hacer un compromiso tal con su suegra. Ruth estaba decidida a dejar todo lo que conoce y lo que ha creído toda su vida para cambiar por lo que Noemí le ha dado a conocer esto. Esto nos lleva a pensar en el carácter de Noemí, que aunque no ha sido mencionada en el texto, debido a ser un íntegro y fiel a sus creencias y de uno que su fe viva evidente al día, capaz de convencer a Ruth a tomar esta decisión. Reflexionar en estos me lleva a pensar, ¿es nuestra fe tan evidente, es nuestro carácter y nuestro diario vivir que impacta a los demás? Si usted tiene nuera, ¿cómo estamos nosotros llevando esa fe en nuestra familia también? Esperando que nosotros podemos aprender como esta mujer demostró verdaderamente su fe en Dios a su nuera. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y cuando llegaron a Belén, significa casa del pan. Toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, porque Noemí, su significado es placentera, porque Noemí vivía feliz, sonriente, era una mujer alegre, pasaba todo el tiempo sonriente. Entonces por eso significa placentera. Pero ahora dice, llámenme Mara, y Mara significa amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Llegadas a sus destinos causaron conmoción hacía más de 10 años que no sabían nada de Noemí. La ven regresar sin familia con la que salió y acompañada por una mujer que no sabe quién es, lo que la convierte en una extranjera en medio de su desesperación y amargura, por la que quiere le cambie el nombre Noemí. Nuevamente hace unas expresiones de gran importancia. El Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ella tiene claro que Dios sigue siendo el mismo, que hizo un pacto con Abraham, el Shaddai, y es el que ha permitido todo lo que ha estado viviendo. Me ha hecho volver el Señor. Reconoce que Él mismo, el que tiene el control de la situación, y la mueve nuevamente a Belén. En estas dos expresiones vemos cómo en medio de la amargura, de la miseria que ha vivido Noemí, tiene marcado en su corazón que el Dios es soberano, y aún así
los momentos de aflicciones son inevitables. Mientras estudiaba esta porción, escuché una enseñanza de un pastor lo siguiente: Noemí dice haber regresado vacía, pero a su lado está Ruth, quien ha hecho un compromiso de no dejarla por motivo alguno, excepto la muerte. Ruth por un momento olvida en medio del dolor de Noemí, cubierta de miradas probablemente juiciosas, al ver a la moabita aprendiendo a confiar en el Dios que ha conocido. Por Noemí está sin saber que Dios ya había provisto en Ruth la solución para descifrar su porvenir. Volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita. Regresando así a los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega, dice la palabra del Señor. Termina esta primera parte de la historia de Noemí y Ruth en Belén, recalcando que Ruth es de Moab y recordando así la reputación que trae en sus espaldas y que no es parte del pueblo de Israel. Y en medio de una historia llena de miseria, amargura, tenemos un destello de esperanza. Llegaron a Belén al comienzo de la siega. Al volver a la reflexión en la decisión de Ruth, podemos ver que la fe no solamente produce una decisión, sino un cambio de vida. Ella dejó todo lo que conocía por unirse al pueblo de Noemí, al pueblo con el que Dios tenía el pacto. Si usted no ha tenido ese cambio, la invito a que venga a los pies de Cristo y cambie como esta mujer, Ruth, que dejó todo lo pasado y vivió su fe, lo presente, su vida, una nueva vida, un comienzo de vida, al ver a su suegra Noemí. Así que seamos nosotros mujeres de ejemplo, de fe, para que otros aprendan y vengan a los pies de Cristo. Mientras leo las palabras llenas de amargura de Noemí, puedo identificarme como en ocasiones en mi vida, en las que he hablado. De igual forma, es mi oración que podamos, aún en las dificultades, tener esa seguridad, esa certeza, esa fe, esa confianza en Dios, que Él no nos va a desamparar. Pasarán tormentas, pero Dios ahí está con usted. Está conmigo como lo ha estado, como estuvo con estas mujeres, lo está con usted, lo está conmigo. Solo debemos de confiar y tener esa fe, creer que tenemos al Todopoderoso, que reconozcamos el verdadero Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, oro, mi Padre Celestial, por aquellas mujeres valientes que están pasando problemas. No sabemos las situaciones, tal vez mujeres viudas, mujeres divorciadas, no lo sabemos, Padre Celestial, pero ahí estás tú, mi Dios. Oro por aquellas mujeres que están sufriendo, están pasando momentos difíciles, están viviendo una tormenta, pero Señor, que reconozcan y que tengan fe en ti. Padre, oro por mis hermanas, por amigas que si nos están escuchando. Padre Celestial, lo pongo en tus manos, bendices tu palabra
Ayúdanos siempre a meditarla y tenerlo siempre en nuestra mente, creer que tenemos al Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús oro. Amén.